¿Qué tal, amigos? De nuevo con vosotros. Y bueno, en este vídeo voy a hablar sobre el tema de la invasión del territorio. A sugerencia de una persona, voy un poco a desarrollar sobre este tema de la invasión del territorio. Pero antes de entrar en el tema, quería aclarar sobre todos estos vídeos que estoy grabando. Naturalmente, todos estos vídeos, todo lo que explico en estos vídeos, son desde mi propia experiencia, desde mi propia autorreferencia, con todo el margen de error que naturalmente eso conlleva y que de entrada asumo que todo es desde mi propia percepción. Lo que pretendo con estos vídeos es más que nada ver cómo es que yo llego a decir las cosas que digo, desde dónde. Lo que pretendo más que nada es provocar preguntas en las personas que veáis estos vídeos, provocar vuestras propias preguntas explicando cómo es la lógica, digamos, desde dónde cómo es que yo llego a decir las cosas que termino diciendo respecto de cualquier tema. Quizá el tema no es tan importante como la manera en que yo llego a concluir todo lo que termino diciendo en cada vídeo, ¿no? De cada tema. Entonces, eso desde luego creo que es muy importante. Mi intención sobre todo es provocar preguntas de la misma manera que yo me las provoco a mí misma, provocar en las personas que veáis esta serie de vídeos, provocar vuestras propias preguntas, ¿no? ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que dejemos de preguntar fuera y para que dejemos de referenciarnos fuera de nosotros, ¿no? Para que dejemos de buscar respuestas fuera. Porque simplemente lo que pretendo sobre todo hacer ver con estos vídeos, desde esta lógica tan nueva, la lógica global convergente, lo que pretendo en un lenguaje lo más sencillo posible, lo más claro posible, para que personas que no tengan ni idea respecto de esto de la lógica puedan llegar a entender de lo que estoy hablando. Simplemente es hacer ver, en todos los vídeos al final siempre hablo de lo mismo, es hacer ver cómo es que yo percibo como percibo y cómo es que la manera en que yo percibo me hace pensar como pienso, sentir como siento y actuar como actúo. Nadie generalmente se da cuenta de cómo yo llego a percibir como percibo, a sentir como siento y actuar como actúo. Lo que pretendo a través de temas concretos que quizás serían la excusa para hacer ver cómo funciona esta dinámica que nos opera, es eso, precisamente hacer ver cómo ocurre esto, cómo es que hay un inconsciente que siempre determina cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Entonces, la excusa de hoy es a sugerencia, como digo, de un amigo, de una persona. El tema es la invasión del territorio. Respecto a este conflicto, que puede ser bastante común en la vida, no solo en la vida animal, sino que en la vida de las personas, yo primero me preguntaría, ¿quién se siente invadido? Y la respuesta siempre es, quien se siente invadida es mi identidad, es eso que yo creo que soy. Y ahí yo puedo preguntarme, ¿quién se siente invadido? Es la identidad. ¿Y qué es lo que invaden? Invaden el espacio. Pero cuando en mi experiencia física, material, o sea que ya es un hecho que yo siento que me invaden mi espacio material, antes de que invada mi espacio material, ha ocurrido previamente otra invasión,
que ha ocurrido en un plano más abstracto, que no es tan evidente, es un plano interno mío. Y en ese plano inconsciente probablemente hay una información que yo vengo validando desde mi identidad, desde mi plano 4, desde mi identidad, y no me doy ni cuenta, y esa información probablemente viene desde un pasado, desde una infancia, desde una niñez, no lo sé, eso es personal. Puede ser que de niño me han dicho muchas veces, niña, tú no sabes, cállate, yo lo voy a hacer por ti. Puede ser a veces una simple frase, ¿no?, dicha en un momento en nuestro pasado, ¿no?, que nosotros hemos validado, y que eso nos ha mantenido en una actitud de inmadurez. Como vemos, puede ser en ese plano 5 un mensaje, en ese plano 5 totalmente inconsciente, que no me ha permitido reconocerme a mí misma, reconocer que yo tengo un derecho, un derecho de madurar y un derecho de autogestión, ¿no?, y de independencia y de disponibilidad de un espacio para mí misma, para desarrollarme yo como una persona adulta e independiente. Puede ser eso. Como eso no ha ocurrido dentro de mí, fuera de mí, tampoco ocurre. Fuera de mí también ocurre que no hay espacio para que yo gestione y autogestione mi territorio, mi vida al final. Normalmente, cuando yo no soy capaz de gestionar mi propio espacio, que es un espacio que yo necesito para desarrollarme como identidad, como persona, como ser, como esencia, finalmente, inconscientemente puede pasar, y suele pasar cuando hay un conflicto de invasión del territorio, que atraigo a personas, puede ser que atraigo a personas o convivo con personas que son dominantes. Y esto ocurre y se me pone delante como una oportunidad para que yo vea qué es lo que me está ocurriendo. Naturalmente, esta experiencia, yo ahí puedo observar qué me pasa y cómo me pasa, sin validar el conflicto. Validar el conflicto significa que yo me voy a poner en un plano 3 totalmente mental y polarizado, porque la mente siempre va a polarizarlo todo. ¿Qué quiere decir polarizar? Que me voy a poner en un extremo o de víctima, de autocompasión, porque fíjate lo que me hacen, no me dejan hacer, no me dejan moverme, no me dejan espacio, o de culpar al otro, ¿no?, porque me invade, porque me siento abusada, me siento que no me dejan espacio para estar o para respirar o para lo que sea. Entonces vemos que desde ese plano 3 polarizado, divergente, siempre me voy a ir, me voy a poner en uno de estos sitios, y esto no me va a permitir ver nada. Simplemente lo único que me va a ocasionar es que voy a estar repitiendo el patrón de la invasión del territorio. Es muy importante que mi identidad se entere de una vez que no, su plano 3, su plano mental, no tiene respuestas, porque si las tuviera, yo no estaría viviendo el conflicto, habría buscado una solución. Entonces es muy importante que mi identidad vaya humildemente asumiendo que su plano mental no tiene respuestas y vaya buscando otro camino, y el camino es el camino de la neutralidad, es el camino de la observación en un punto neutro, 0, y es observar cómo esa situación de ese conflicto de invasión del territorio me hace sentir a mí. Entonces me quedo en ese, habilito ese observador, ese otro aspecto mío,
que es capaz de observar desde esa neutralidad humildemente qué es lo que me pasa cuando siento que invaden mi territorio. Y observo todo lo que me provoca eso. Observo todo lo que me provoca eso y si, por un casual que es bastante fácil, mi mente intenta volver a activarse para darme una respuesta mental, observo también cómo ese aspecto mío intenta, porque es algo automático, es algo que nos viene ocurriendo desde siempre, que cuando tengo un problema mi mente quiere encontrar una solución. Entonces también observo ese mecanismo inconsciente automático de que mi mente quiere darme una solución. Pero ya sé que en mi mente no tiene una solución, entonces simplemente observo cómo se dispara el mecanismo de búsqueda de la solución mental. Y lo suelto, no me engancho a esa nube, porque es una nube que en realidad no tiene respuesta. Observo también eso. Estamos observando cómo se disparan los mecanismos inconscientes que me hacen quedarme en el conflicto. Entonces, desde ahí, desde ese plano 3, neutro, 0, observo a mi plano 4, mi identidad, también cómo vive todo ese conflicto, ¿sí? Y simplemente observo eso para permitirme en esa neutralidad de 4 al punto 0, de 3 al punto 0, 4 al punto 0, identidad al punto 0, eso me va a permitir ingresar en mi inconsciente, por fin, en ese plano 5 inconsciente, pero no validando el conflicto. A donde voy a ingresar es a un inconsciente, no un inconsciente polarizado, sino un inconsciente global, que ya no está polarizado y en el que está toda la información para mí. Y en este punto voy a llegar a un plano 6, que es el plano de los potenciales, es el plano del campo cuántico. Ahí tengo todas las respuestas y todas las posibilidades disponibles para mí. Y en este plano 6, voy a enlazar directamente con mi esencia, con ese aspecto mío vacío. Naturalmente, todo esto que estoy contando tan largo ocurre en un instante, simplemente cuando yo tomo la decisión de observar a mi identidad desde esa neutralidad, desde ese punto 0. Simplemente tomando la decisión conscientemente, desde mi plano 3 consciente, llevándolo a un punto 0, para que sea capaz de observar a esa identidad, plano 4, con todo su margen de error, con toda su distorsión, con toda esa información inconsciente que le viene operando y le viene llevando a sufrir ese conflicto de invasión del territorio, humildemente, mira, me pasa esto y lo siento así, ¿vale? Y lo asumo, pero no lo valido porque sé que viene de una información previa, divergente, muy divergente, que me condiciona, me viene condicionando y llevando a sufrir este conflicto, y no lo valido porque sé que es simplemente eso, una información en distorsión, y lo suelto. Automáticamente va a ocurrir todo eso, que voy a ingresar en un inconsciente, pero global, y en un potencial infinito, en una esencia que soy yo, que es mi propio vacío, y a partir de ahí, lo que va a ocurrir en mi plano 1 físico, es, como he dicho en otros anteriores vídeos, aquí están todos los planos, en este plano 1, pero solo podemos ingresar a los planos superiores de conexión con esa globalidad, con esa esencia y esa globalidad desde ese punto neutro 0, ¿no? A partir de ahí lo que va a ocurrir es que en el momento adecuado,
que eso no lo elige la identidad, sino que lo elige ese aspecto mío global, esa esencia, en forma de intuición vamos a desmantelar el conflicto, vamos a verlo con tanta claridad que no vamos a tener ya más oportunidad de mantener algo tan divergente y se va a soltar el conflicto. Pero eso va a ocurrir de una manera espontánea y va a ocurrir en la medida en que yo, todo el proceso de ponerme en ese punto cero neutro, en la medida en que sea genuino, auténtico, toda esa humildad a la hora de observarme sin intentar encontrar respuestas ni culpables ni nada de esto, automáticamente vamos a conectar con un campo de tal pureza y de tal grandeza, amplitud, que en el plano 1 se va a desmantelar el conflicto. Bueno, como veis, siempre la dinámica es la misma. La dinámica es asumir que tengo un conflicto, aquí en el plano 1, en el plano de la persona, con toda su identidad, con toda su carga, admitir que sí, que tengo un conflicto, pero no validarlo porque también asumimos, también comprendemos y aceptamos que todo eso responde a una información, a un diseño previo divergente. Divergente quiere decir que solo tiene una parte de la información y además es una parte que está llena de errores. Entonces lo que hacemos cuando derivamos, cuando asumimos en el plano 1 honestamente todo lo que me está ocurriendo, sin buscar excusas, ni esconderme, ni intentar tener la razón, lo que hacemos es que accedemos a ese plano 5 inconsciente, pero ya a un 5 global que me va rápidamente a conectar con el 6 y el 7. Bueno, es siempre la misma dinámica. Naturalmente voy a terminar con una historia, con un cuento, con un relato que tiene que ver para clarificar, si cabe más, todo este tema de la invasión del territorio. Pero antes de leeros el cuento, simplemente comunicaros que para el mes de septiembre estará disponible mi libro de recopilatorio de cuentos titulado Crónicas desde el vacío. Es una recopilación de todos los cuentos que he venido leyendo en el programa de Otra Mirada, programa de radio, y probablemente, como digo, estará disponible para el mes de septiembre. Simplemente aprovecho los vídeos para irlo publicitando. El cuento se titula Invasión del territorio. En mitad de la selva brotó un tallo. Algo profundo le impulsaba a crecer. Enormes árboles y plantas se erguían a su alrededor. El pequeño tallo sentía que aquel era un mundo de gigantes poderosos y que allí no había mucho espacio para él. A pesar de todo, aquello profundo y misterioso le seguía impulsando a crecer. Su tallo robusto y sus hojas, cada vez más grandes, necesitaban más espacio, pero las plantas de alrededor también crecían, ocupando más y más terreno. La pequeña planta intentó dialogar con las otras, pero no sirvió de nada. Cada vez se sentía más indefensa y en alguna ocasión pensó que lo mejor sería dejar de crecer. Sin embargo, la fuerza misteriosa que desde el principio le impulsaba le seguía empujando a crecer más y más. Aquello se convirtió en una lucha territorial, en la que las grandes raíces de las plantas cercanas invadían el espacio de la joven planta. Esta intentaba evitar tocar a sus invasoras para no molestarlas, y las plantas se apoderaban cada vez más del espacio. Hubiera querido dejar de crecer. Sin embargo, esa fuerza, desde su interior,
le seguía empujando a crecer y crecer. Así crecía, pero lo hacía torcido. Con el tiempo, sus miembros retorcidos empezaron a dolerle. Casualmente, un día, llegaron hasta allí un padre y un hijo. Buscaban leña para el fuego. Miraron a su alrededor y vieron las magníficas plantas llenas de vida y no quisieron destruirlas. El joven arbusto sintió miedo porque sabía que su aspecto no era muy saludable. El hombre posó sus ojos sobre él. El arbusto, aunque nadie lo notó, empezó a temblar. El niño observó las grandes raíces de madera sobresaliendo sobre la tierra y se le ocurrió la idea y le sugirió al padre de cortar unas pocas y así dar más espacio al lugar. Así lo hicieron y el pequeño arbusto respiró aliviado. Al marcharse el padre y el hijo, la planta respiró aliviada y de repente notó un fuerte impulso de crecer nuevamente. Y esta vez lo escuchó dentro, como un impulso de vida, y lo aceptó y lo dejó ser. Tenía otra oportunidad, y esta vez se daría todo el espacio necesario para ser aquello que con fuerza pujaba por manifestarse. Todavía no sabía muy bien qué era, pero decidió que le daría todo el espacio necesario para que llegara a ser. Nada más, queridos amigos, invitaros a que propongáis temas y nos vemos en el próximo vídeo.